Sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta oportunidad, Señor, por tu palabra que nos permite, Señor, reunirnos, congregarnos para ser alimentados a través de ella, aprender de tu obra redentora, Señor, de todo lo que tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, sufrió por nuestra culpa, Señor. Ayúdanos a meditar en las palabras de las cuales aprenderemos el día de hoy, Señor, pero lo más importante, Señor, ayúdanos a que nuestras vidas reflejen que verdaderamente creemos y vivimos conforme a esa verdad, Señor. Sea tu santo evangelio transformando nuestras vidas, Señor. Sea tu santo evangelio alineando nuestro caminar, Señor. Te damos gracias, Señor, por ese sacrificio tan glorioso, perfecto, lleno de amor en la cruz, por amor a cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden salir los pequeñitos, hermanos, todos los que van a salir a sus clases, y mientras salen, ¿por qué no saluda a su hermano, a su hermana a la par? Bueno, hermanos, como estoy seguro que ya lo acaban de notar, hemos dado comienzo a lo que se le conoce como la pasión de Cristo. Es de este punto en adelante donde nosotros podemos ver de una manera detallada el sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo por amor a usted y por amor a mí. El estudio, hermanos, de la unión hipostática es un misterio que verdaderamente creo que por más que nosotros lo estudiemos en esta tierra, jamás vamos a poder llegar al pleno conocimiento de esto. Este término de la unión hipostática, como ya se ha compartido previamente, es el término que se ha usado para describir cómo Dios, el Hijo Jesucristo, tomó una naturaleza y una forma humana, pero a la vez permaneciendo como Dios al mismo tiempo. Jesucristo siempre ha sido Dios. Si dejase de ser Dios por tan solamente un minuto, no sería verdaderamente Dios. Pero Dios en su encarnación, como lo hemos aprendido, tomó forma humana, tan humano como usted y como yo, con la única diferencia de que en Jesús no se encontró pecado. Jesús, hermanos, será siempre el Dios hombre, totalmente Dios y totalmente humano, dos naturalezas distintas en una sola persona. El predicador R.C. Sproul decía que no le gustaba usar el término completamente Dios y completamente hombre, pues tal palabra daba a entender una medida que incrementa hasta llegar a estar completamente lleno. El pastor R.C. Sproul decía que prefería el término Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, truly man, truly God. Que creo que aunque muy pequeña la diferencia y mínima, nos ayuda a entender un poco más cercano lo que viene siendo esta unión hipostática. En el texto del día de hoy, hermanos, el enfoque es precisamente en la humanidad de Jesús. Vamos a aprender, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo, estando en ese estado de humanidad
Él experimenta un sufrimiento como ninguno de nosotros vamos a llegar a experimentar. Pero lo más importante a resaltar, que vamos a estar viendo de una manera detallada, es el propósito del sufrimiento en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Interesantemente, el hecho de que al Dios soberano le plació dejar esta información de la cual aprendemos en esta oportunidad, no solamente en un evangelio, sino en tres, es digno de nuestra atención. Y en esta oportunidad, hermanos, el mensaje que vamos a aprender, me gustaría que lo veamos en tres partes, comenzando con la primera, que es el sufrimiento de Jesús, que nosotros podemos palpar en los primeros versos de nuestro texto en esta oportunidad. Regresemos al verso 36 de Mateo capítulo 26. Dice una vez más: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mucha atención a lo que Jesús comparte con sus apóstoles. Él les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. El comentarista David Burke comparte que si alguna vez hubiésemos abrigado dudas acerca de la plena humanidad de nuestro Señor, lo que ocurrió en el huerto de Getsemaní debería despejarlas. En otras palabras, no queda absolutamente ninguna pregunta o cuestión sobre la humanidad de Jesús cuando nosotros comenzamos a analizar de manera detallada el sufrimiento de Jesús en Getsemaní. Claramente, queridos hermanos, Jesús está pasando por un doloroso momento en su alma, pero posiblemente la frase doloroso momento se queda corto. Las palabras traducidas al español en la Reina Valera 1960 que nosotros encontramos en este relato fue angustiarse en gran manera, alma triste hasta la muerte. Esta tristeza y dolor que Jesús ahora está experimentando, queridos hermanos, Jesús mismo lo asimila como estar experimentando de una manera anticipada la propia muerte. La traducción lenguaje actual dice: estoy muy triste, siento que me voy a morir. Ese, queridos hermanos, es el sentir que ahora se encuentra en nuestro Señor Jesucristo en este monte de Getsemaní, en el huerto. El comentarista Matthew Henry agrega: tenía como un peso de plomo sobre su ánimo. Los médicos usan una palabra similar a esta para indicar el trastorno que se experimenta en un ataque de escalofríos o al comienzo de una fiebre. Queridos hermanos, ahora Jesús en su propio cuerpo, en su propia humanidad, está viviendo y a la vez cumpliendo lo que encontramos en el Salmo 22, verso 14, donde dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Es esa hora, hermanos, el sentir de nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní. Pero no solamente eso, cuando nosotros comenzamos a leer los paralelos, podemos ver algunos otros detalles sobre el sufrimiento de nuestro Señor Jesús. Por ejemplo, por el paralelo de Lucas nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, comenzó a sudar como gotas de sangre, tal como nos enseña Lucas capítulo 22, versículo 44, donde dice: y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Tal información nos sugiere una rara condición conocida como hematridosis. Y esta condición, hermanos, está relacionada con la ruptura de pequeños vasos sanguíneos en las glándulas, lo cual causa la mezcla de la sangre con el sudor. Y la causa principal de tal condición incluye un estrés físico o emocional extremo. Es importante, hermanos, que nosotros veamos cada uno de estos detalles para que podamos entender de la manera más cercana posible qué es lo que nuestro Señor Jesucristo está pasando, qué es lo que Él está sufriendo ahora en Getsemaní. Verdaderamente es un triste y triturante dolor en su alma que Jesús está experimentando.
un sentimiento, hermanos, apropiado para el lugar donde ahora Jesús se encuentra, Getsemaní. No sé cuántos de ustedes se habían puesto a pensar qué significa Getsemaní. La palabra Getsemaní, hermanos, significa literalmente prensa de aceite. Es decir, en este huerto de Getsemaní es donde las aceitunas eran pisadas y molidas para extraer su aceite. Interesantemente, ahora Jesús en ese mismo lugar está sufriendo lo mismo que esas aceitunas. Ahora el alma de Jesús está siendo molida por lo que está a punto de enfrentar por ti y por mí. Claramente, hermanos, al ver tales detalles, podemos concluir que la pasión de Cristo no comenzó horas después que fue arrestado en las manos de Pilato o incluso estando en la propia cruz. Claramente la pasión de Cristo comenzó en Getsemaní. Es en este lugar donde ahora podemos ver este momento de agonía y cómo estando en ese dolor y tristeza, Jesús le pide a 3 de sus discípulos que lo acompañen y que velen juntamente con él. Yo no sé si usted, hermano o hermana, en alguna ocasión se ha sentido tan triste, tan lleno de dolor, que lo único que quiere es que alguien esté ahí con usted. Ese es el sentimiento que ahora Jesús está experimentando y por lo tanto, como nos relata el verso 37, dice que tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Jesús, hermanos, podemos ver claramente, no quería pasar este momento doloroso solo, sino que pide a 3 de sus discípulos que lo acompañen en este momento triste, en este momento de agonía. Estos 3 discípulos que acaba de nombrar, claramente, como lo hemos visto a lo largo del Evangelio de Mateo, eran los 3 discípulos, los 3 apóstoles que formaban parte del círculo más íntimo y cercano a nuestro Señor Jesús. Interesantemente, como lo podemos ver, también eran los líderes de los apóstoles más notorios de entre los 12. Los otros 8 apóstoles, pues no olvidemos que Judas ya no está en la escena, los dejó a la entrada del huerto. Se sugiere que la razón por la cual dejó a los 8 afuera del huerto era para que se asegurasen que nadie entrase e interrumpiese a Jesús en este momento de dolor, pero también en este momento de comunión con su Padre. Lo cual nos lleva a la segunda sección de esta narración, que es el clamor en Getsemaní. De acuerdo a lo que se relata en los evangelios, hermanos, Jesús ahora está por presentar una petición en oración como ninguna otra que haya presentado previamente. Jesús ahora en dolor y tristeza presenta la siguiente oración que vemos en el verso 39. Yendo un poco adelante, estando en el mismo huerto, dice, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús ahora deja en claro, hermanos, la razón de su dolor. Comenzamos viendo el sufrimiento y dolor en la vida de nuestro Señor Jesucristo, ahora que se encuentra en el huerto de Getsemaní. Pero ahora, en esta petición que presenta Jesús al Padre, nos da a entender la razón de su dolor. ¿Qué es lo que estaba atribulando su alma? ¿Qué es lo que le generaba ese dolor? ¿Qué es lo que le generaba la ruptura de sus propias glándulas, de tal manera que la sangre comenzó a mixtearse con el sudor, de tal manera que corrían por su propio cuerpo? Y la razón de su tristeza profunda, al punto de sentir morirse, fue la copa que estaba a punto de beber. Esta copa, queridos hermanos, era como ninguna otra copa. Y Jesús en su humanidad está preguntando al Padre si era posible, dentro de su propósito y plan redentor, que Él evitase esta copa. Queridos hermanos, la razón de la agonía y la razón del por qué Jesús pregunta si es posible que esa copa pase por encima de Él es algo que verdaderamente ninguno de nosotros jamás podremos entender. Jamás. ¿Y por qué digo eso? Porque la razón, hermanos, es de que Jesús ahora está a punto de recibir algo que Él no conoce: el pecado.
El mismo pecado que nosotros en diversas ocasiones minimizamos. El mismo pecado que nosotros en ciertas ocasiones coqueteamos con él y jugamos con él. Es el mismo pecado que ahora está a punto de ser derramado en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y queridos hermanos, Dios no ve el pecado como nosotros lo vemos. Dios lo aborrece. Dios lo odia. Y en tan solamente unas cuantas horas de esta escena de la cual aprendemos todo el pecado de su pueblo, incluyéndose usted, hermano, incluyéndome yo, está a punto de ser derramado sobre el cuerpo del varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21, que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Pero no solamente por esa razón nosotros no podemos entender la razón de la petición de Jesús, hermanos, sino que hay otra razón. Y esta otra razón es que, hermanos, Dios es santo, Dios es justo. Y en esos propios atributos, el pensamiento de que este pecado estaría a punto de ser derramado sobre él era verdaderamente un sentimiento lleno de agonía. Todo el pecado de todo su pueblo que fue redimido está a punto de ser derramado sobre él. Pero eso ni siquiera es la peor parte de esto, o la parte que genere el mayor sufrimiento en el varón de dolores, sino que claramente, como cada uno de nosotros, espero que ya lo sabemos, hermanos, el momento que esos pecados fueron derramados en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre trataría ese pecado. Dios Padre no podía levantar la carpeta cósmica y esconder los pecados de la humanidad, porque si eso fuese el caso, no habría justicia en Dios. Y queridos hermanos, ninguno de nosotros podemos entender el amor de Dios sin antes entender su justicia. Y no podemos entender su justicia sin antes entender su santidad. Pero claramente aquí Jesús está a punto de recibir una copa. Es la copa la que lo tiene angustiado de tal manera que él siente que va a morir. Jesucristo está sintiendo la muerte en su propio cuerpo. Claramente, como lo vemos en el Antiguo Testamento, la frase o la palabra copa se usa para referirse a la ira y juicio de Dios siendo derramado sobre los diferentes pueblos. Por ejemplo, en Isaías capítulo 51, versículo 17, en la Nueva Versión Internacional dice: despierta, Jerusalén, despierta, levántate tú, que de la mano del Señor has bebido la copa de su furia, tú que has bebido hasta el fondo la copa que entorpece a los hombres. A través del profeta Jeremías dijo en Jeremías 49:2, en la misma versión, así dice el Señor: los que no estaban condenados a beber la copa de castigo la bebieron. ¿Y acaso tú vas a quedarte sin castigo? De ninguna manera quedarás impune, sino que también beberás esa copa. En la revelación final de Apocalipsis podemos ver en Apocalipsis 16 cómo hay 7 copas de ira siendo derramadas sobre el mundo entero. Pero queridos hermanos, hay una clara diferencia a resaltar en las copas que acabo de presentar y la copa que Jesús va a beber. Y la clara diferencia aquí es, hermanos, que los presentes en Apocalipsis capítulo 16 merecen la copa. El pueblo rebelde al cual le habla Isaías en el capítulo 51 y Jeremías en el capítulo 49 merecen la copa. Hermano, hermana, usted y yo merecemos la copa, pero Cristo no. Cristo no merecía la copa, pero aún así está a punto de beberla por nosotros. Y no solamente el recipiente de la copa es como ningún otro, sino que la propia copa que va a beber, queridos hermanos, es como ninguna otra que Dios Padre haya derramado. Es una copa más severa que las copas que ha derramado previamente. Es un juicio derramado como ningún otro, el que Dios Padre derramó sobre su Hijo Jesucristo. Jesucristo entendía la severidad de la copa y es con ese conocimiento que nosotros podemos entender, aunque sea de una manera
pequeña la exclamación de Jesús cuando le dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Para agregar al dolor y tristeza, queridos hermanos, cuando Jesús regresa con sus discípulos que supuestamente debían de estar velando con él, los encontró durmiendo. Los mismos apóstoles a los cuales advirtió que estaban a punto de tropezar, caer y abandonarlo. Si recordamos, todos dijeron: jamás haremos tal cosa, Jesús. Pedro precipitadamente dijo: ellos te pueden abandonar, pero yo jamás, Jesús. Pues ahora todos están durmiendo. Verso 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Los discípulos débiles que precipitadamente prometieron lealtad, ahora duermen. Interesantemente, los evangelios, hermanos, cuando nosotros vemos la oración por parte de Jesús en el huerto de Getsemaní, solamente nos presentan el resumen de la oración, que es la misma que acabamos de leer. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Pero al ver los detalles de la oración y la secuencia de eventos, podemos concluir que la oración de Jesús al Padre duró por lo menos una hora. Seguramente si se escribiese cada palabra orada por Jesús en ese momento, nos daría más contenido que los 3 evangelios juntos. Pero claramente no fue parte del plan de nuestro Dios proveernos de manera detallada qué fue lo que el Hijo en intimidad habló con su Padre. En una hora, ¿qué tanto no pudo haber conversado con su Padre referente a las últimas horas sobre esta tierra? Pero sí nos reveló por lo menos el tema principal de la conversación: la copa, la cruz. Y ahora, cuando Jesús pregunta a sus discípulos: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? No entendamos tal pregunta con la intención de avergonzar a los apóstoles. Tal pregunta, queridos hermanos, más bien fue con la intención de mostrar la importancia y necesidad espiritual de estar velando en todo tiempo. De ahí las palabras en el verso 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Muchos de nosotros, o la mayoría de nosotros, hermanos, conocemos este versículo de memoria. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero ahora quiero por un momento, hermanos, que resaltemos o pensemos en qué contexto es que Jesús presentó esas palabras. Él está en el huerto sufriendo al punto que siente morirse. Le pide a sus apóstoles que por favor velasen con él, pero todos durmieron. No pudieron estar con el maestro ni siquiera por unas cuantas horas. Esto nos muestra, queridos hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, en su humillación, en su tristeza y dolor, continúa pensando en sus amados discípulos. En las últimas horas de su vida, a punto de beber la copa, Jesucristo está pensando en sus discípulos. Y es en ese contexto que les provee la advertencia: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesucristo en las últimas horas de su vida, queridos hermanos, continúa procurando el bienestar de sus discípulos. Después que Jesús regresa por segunda ocasión al mismo huerto, el verso 42 nos enseña que Jesucristo presenta la misma petición. Verso 42, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, ¿cómo dice? Hágase tu voluntad, Padre. Regresa a sus discípulos por segunda ocasión y los vuelve a encontrar dormidos. Verso 43, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Jesucristo regresa por tercera ocasión al huerto presentando la misma petición al Padre. Verso 44, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras.
En tal petición, que es repetida en 3 ocasiones, Jesucristo clama si hubiese alguna posibilidad de que esta copa que está a punto de beber pasase por encima de él, pero inmediatamente agrega, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo, hombre, Dios, Hijo, sobre todo está buscando la voluntad del Padre. A la vez cumpliendo también aquel salmo que encontramos en el capítulo 40, verso 8, que dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Queridos hermanos, ¿cuánto tenemos que aprender de esta oración hecha por nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní? Tenemos mucho que aprender. Ahora, considerando la petición, la oración por parte de Jesús, hermanos, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál ustedes creen que fue la respuesta de Dios Padre ante la petición de Jesucristo? Para ver tal respuesta, les pido que por favor me acompañen al libro de Hebreos, capítulo 5. Verso 7. Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice la palabra de nuestro Dios: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Quiero que hagamos una pausa. El autor de Hebreos, hermanos, nos está dando a entender que Dios Padre escuchó la oración de su causa, de su temor reverente. Pero claramente, hermanos, cuando nosotros vemos la petición de Jesús, podemos malinterpretarla pensando que cuando Jesús pidió que pasase sobre él esa copa, ahí termina la oración. Pero queridos hermanos, la oración por parte de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní la podemos resumir y concluir con la última frase que Jesús presentó: no se haga mi voluntad, sino la tuya. De tal manera que el Padre contestó a tal petición haciendo su voluntad. El propósito por el cual Cristo vino a esta tierra. Continúa diciendo Hebreos capítulo 5 en el verso 8: y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Claramente sabemos que nuestro Señor Jesucristo entró una sola vez bebiendo esa copa de ira, y fue más que suficiente para redimir a todo su pueblo. Es por eso que dice la palabra que fue declarado por Dios un sumo sacerdote, no según al orden de Abraham o los levitas, sino según al orden de Melquisedec. Y es así, hermanos, como llegamos a la tercera y última sección, que es: la hora ha llegado. Verso 45 de Mateo capítulo 26 dice la palabra de Dios: entonces vino a uno de sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Existen diversas interpretaciones en cuanto a la razón del por qué Jesús para este entonces les está diciendo: dormid ya y descansad, cuando previamente les había pedido que por favor estuviesen velando con él. Algunos sugieren que debemos de entenderlo con cierta ironía considerando el contexto, pues aún después de 2 reproches y amonestaciones sinceras por parte de nuestro Señor Jesús, los 3 discípulos siguen durmiendo. Otros sugieren que Jesús, que ha estado pidiendo a los discípulos que velen con él, ahora en una forma tierna guarda vigilia sobre ellos para que ellos pudiesen dormir. Estando a horas de recibir la copa, Jesucristo sigue pensando en sus discípulos, hermanos. Estando en esa cruz, bebiendo esa copa, Jesucristo no solamente estaba pensando en sus discípulos, sino que estaba pensando en todos aquellos que con su sangre
redimiría por la eternidad, que somos cada uno de nosotros. Sea como sea, estos detalles nos continúan asegurando que el protagonista sigue en completo control de la situación, aunque es verdaderamente doloroso. Para este entonces el tiempo de oración ya pasó. La propia oración, como es de esperarse, ha fortalecido a nuestro Señor Jesucristo para que pueda enfrentar lo que está a punto de suceder. El arresto que le llevaría a la cruz para beber esa copa. Versículos más adelante podemos ver que Judas ya va en camino, junto con los líderes religiosos, para arrestar a Jesús, para que sea presentado delante de jueces injustos, para que sea juzgado injustamente, para que sea sentenciado injustamente, pero a la vez para que se cumpliera el propósito por el cual Jesucristo vino a esta tierra. Verdaderamente, hermanos, hay tanto que nosotros podemos aprender de esta triste escena de Jesús en Getsemaní, pero me quiero limitar en esta oportunidad, hermanos, a que partamos de este lugar con 3 puntos a considerar y que, si fuese posible, meditemos en ellos a lo largo de este día. Número 1, nuestra carne, hermanos, es muy débil. Por lo tanto, debemos depender de Dios en oración. La misma advertencia e instrucción que Jesús presenta a sus discípulos en aquel entonces, que no pudieron quedarse despiertos, sino que durmieron, es igual de necesaria para cada uno de nosotros. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermano, hermana, tu carne es demasiado débil. No confíes en tus propias fuerzas. No confíes en tu propia inteligencia. Aprendamos a depender de aquel de quien provienen las fuerzas. Isaías 40:29 dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Claramente Jesús, en su propia humanidad, hermanos, le era necesario orar al varón perfecto. El cordero que fue inmolado entendió el propósito de orar, pero como que aparentemente a nosotros se nos olvida. Claramente, como lo podemos ver a través de esta propia oración, el Padre le fortaleció para enfrentar lo que se aproxima. Lo cual me lleva al detalle número 2 que quiero compartir con ustedes, hermanos, que cuando nosotros analizamos la petición de Jesús en Getsemaní, hermanos, nos muestra un detalle tan importante en cuanto a la dirección de nuestras oraciones. Y este segundo detalle, hermanos, es que en nuestra oración debemos de buscar alinear nuestra voluntad a la de Dios y no al revés. Lamentablemente, hermanos, frecuentemente nuestras oraciones son muy egoístas. En vez de buscar la voluntad de Dios Padre, buscamos nuestra propia comodidad, buscamos nuestros propios deseos, en vez de buscar la voluntad del Padre, como lo hizo Jesús en Getsemaní. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios en oración, queridos hermanos, ¿cuál es el contenido de nuestras oraciones? Acertadamente dice Santiago capítulo 4, versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Frecuentemente nuestras peticiones y oraciones es para ver si hay una posibilidad de que los planes de Dios se apeguen a los nuestros y, por consecuencia, todos aquellos planes que nosotros tenemos sean cumplidos. Pero, hermanos, como se ha compartido previamente detrás de este mismo púlpito, Dios no quiere cumplir tus planes. Dios quiere usarnos para que cumplamos los suyos. Y, hermanos, sus planes son mucho más gloriosos que los nuestros. Sus planes son más sabios que los nuestros. Pero lamentablemente, en muchas ocasiones, al momento de orar a Dios, no buscamos la voluntad del Padre. Buscamos que el Padre acepte la nuestra. En primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahí está la clave. Pedir
conforme a su voluntad. Hermanos, muchas veces nosotros pedimos a Dios que nos quite algo que nosotros en el tiempo presente consideramos que nos está estorbando, pero en realidad Dios lo está usando conforme a su perfecta voluntad para hacer lo que Él quiere hacer con nosotros. Por eso es tan importante, hermanos, que a través de las diversas preocupaciones, adversidades que nosotros enfrentamos, sí, presentar la petición, pero seguir esa petición, queridos hermanos, con la misma frase que nuestro Señor Jesucristo dijo en Getsemaní. Pero Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, yo no sé por qué estoy pasando el problema que estoy pasando. Si puede, dentro de tu perfecta voluntad, quitarlo, hazlo, Señor, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Señor, yo no sé por qué estoy padeciendo esta enfermedad. Por favor, quítala de mí, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Lamentablemente, hermanos, muchas veces tenemos una idea errónea de que el propósito de Dios en nosotros se va a cumplir de tal manera que nuestra vida en este mundo caído y lleno de pecado va a ser color de rosa, cuando la palabra de Dios nos asegura completamente todo lo contrario. Jesucristo mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción. El que quiera vivir piadosamente, dice el apóstol Pablo en la carta a Timoteo, sufrirá persecución. Muchas cosas que nosotros consideramos malas son puestas por Dios para formar nuestro carácter. De tal manera que cuando nosotros oramos a Dios por esas razones, hermanos, siempre debe de ir acompañada nuestra petición, pero sea tu voluntad y no la mía. Esa fue la petición de Jesús, hermanos. El varón perfecto, el cordero que fue inmolado. Él no quería, hermanos, claramente beber la copa que está a punto de beber, pero él entendía que la voluntad de Dios Padre era mucho más importante. Por eso la bebió. Lo cual me lleva al detalle número 3 y último, que es el dolor, tristeza y agonía del Mesías, hermanos. Mucha atención. Ese dolor, esa tristeza y esa agonía que Jesucristo está experimentando en Getsemaní fue por causa tuya y por causa mía. En Jesús mismo, queridos hermanos, no había absolutamente pecado alguno para que generase tal sentimiento en él. Pero claramente lo que tiene en dolor, tristeza y agonía nuestro Señor Jesucristo es como nuestros pecados están a punto de ser derramados sobre Él. Porque nosotros, queridos hermanos, sin excepción alguna, nosotros sí merecemos beber esa copa. Pero Jesús lo hizo por nosotros. Y hermanos, gloria a Dios que Jesucristo bebió esa copa. Porque si Jesucristo no hubiese bebido esa copa, el cielo estaría vacío y el infierno estaría lleno. Pero fue gracias a que Jesús bebió esa copa que ahora ha otorgado salvación para los suyos. Fue por su llaga que nosotros fuimos curados. Curados de esa enfermedad mortal, hermanos, que traspasa el cuerpo. No pensemos equivocadamente, hermanos, que lo que está hablando Isaías en el capítulo 53 está hablando de una gripe, de un dolor de cabeza o de un diabetes. No, hermanos. La enfermedad que el profeta Isaías está hablando es de una enfermedad mortal que traspasa este cuerpo humano. Una enfermedad que penetra hasta lo más interno de nosotros, en nuestra alma, y esa enfermedad claramente es la enfermedad del pecado. De tal manera que el profeta Isaías dice en Isaías capítulo 53, versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores,
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese fue el propósito, hermano, hermana, por el cual Jesucristo bebió hasta la última gota de esa copa estando en aquel madero. Lo hizo por ti, lo hizo por mí. Y no porque hubiese encontrado algo glorioso, bueno en nosotros, lo hizo precisamente por todo lo contrario. Porque no había nada en nosotros, no había la capacidad de nosotros de salvarnos a nosotros mismos. Fuera de Cristo, queridos hermanos, no encontramos ese perdón. Fuera de Cristo no encontramos esta receta, este antídoto para el grave mal que radica en la humanidad, que es el del pecado. Entender claramente el Evangelio, queridos hermanos, es tan importante para cada uno de nosotros, porque lamentablemente, queridos hermanos, hay una ignorancia tan grande acerca de lo más básico y principal que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en congregaciones a nuestro alrededor. Como lo hemos presentado previamente, hermanos, ¿a qué le sirve a una persona saber que existe un medicamento para una enfermedad que ni siquiera sabe que tiene? De nada le sirve, hermanos. Es por eso, hermanos, cuando nosotros tengamos la oportunidad de presentar el Evangelio, no comencemos presentando el antídoto, comencemos presentando la enfermedad, porque si no entendemos la enfermedad, ¿de qué nos sirve la medicina? De nada. Debemos de entender cuál es el grave pecado que radica en el mundo entero y cuál es la consecuencia si esas personas parten de este mundo en esa enfermedad mortal del pecado que mora en ellos. Es en ese sentido, queridos hermanos, que el Evangelio son las buenas nuevas, una buena noticia, que hay un antídoto, hay una medicina para ese pecado. Pero es importante que lo entendamos en el orden correcto. Por eso, hermanos, yo entiendo que mucha gente lo hace con buenas intenciones. Pero mucha gente, hermanos, al presentar el Evangelio, en vez de presentar lo que acabo de escribir, le dicen a la gente: ven a Jesús porque Él tiene un plan maravilloso para tu vida. Pregunta: ¿cuál es ese plan maravilloso? Estás bajo la ira de Dios. Y si no te arrepientes, la ira de Dios va a ser derramada sobre tu cabeza de tal manera que te va a destruir. ¿Acaso ese es el plan maravilloso? Queridos hermanos, en ninguna parte de la Escritura nosotros encontramos ese mensaje popular de nuestros días: ven a Cristo porque Él tiene un plan maravilloso para tu vida. El mensaje que Jesucristo y los apóstoles predicaron fue: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Arrepentirse, queridos hermanos, es estar consciente del problema tan grande que radica en la humanidad. De otra manera, ¿de qué me tengo que arrepentir? Pero cuando yo reconozco que el pecado que está en mí me condena a una eternidad al infierno, entonces las buenas nuevas de lo que Jesucristo hizo en la cruz tienen un peso mayor para cada uno de nosotros. En Cristo hay perdón de pecados, en Cristo hay justificación y en Cristo hay salvación para cada uno de nosotros, hermanos. Por lo tanto, si tú, amigo, amiga, que te encuentras en medio de nosotros en esta oportunidad, no has recibido ese perdón, tu vida está en peligro. Por lo tanto, en el amor de Cristo te imploro, amigo, amiga, que te acerques a Jesús con urgencia, en arrepentimiento. Porque no importa tu vida pasada. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es más grande de lo que tú hayas hecho. No importa qué pecados has cometido, amigo, amiga, en Cristo hay perdón. Pero es necesario que te arrepientas de tus pecados y que deposites tu confianza solamente en Cristo.
no en tus buenas obras, no en tu moralismo, porque ninguna de esas cosas te van a salvar. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se levante el cuello delante de Dios, para que nadie se gloríe. Solo en Cristo hay salvación. Y no dejes esa decisión para el día de mañana, amigo, amiga. Pensando equivocadamente, permíteme hacer unas cuantas cosas y ya después, si tengo tiempo, voy a considerar la oferta que me estás presentando. Porque ninguno de nosotros sabe si el día de mañana va a despertar. Y queridos hermanos, Hebreos 9:27 nos enseña claramente que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. No hay cosa más horrible que partir de este mundo sin el perdón de Cristo. Porque una vez que damos ese paso a la eternidad, ya no hay segundas oportunidades. El momento, queridos hermanos, de arrepentimiento y confiar en Cristo es ahora. Por lo tanto, si tú no lo has hecho, te invito, te imploro a que te acerques a Cristo en arrepentimiento y depositando tu confianza en Él, reconociendo que hay un mal que mora en nosotros, un pecado que nos condena, un pecado que delante de un Dios que es 3 veces santo nos puede consumir por completo. Es por eso que cuando el profeta Isaías se encuentra delante del trono de Dios, ¿cuál fue la exclamación de Isaías? Él dijo: ¡ay de mí! Estoy muerto, dijo Isaías, porque siendo hombre impuro de labios, han visto mis ojos al Dios Todopoderoso. Isaías entendía la consecuencia de ser hombres pecadores delante de la justicia y santidad de Dios. Y queridos hermanos, ese mismo problema lo tenemos nosotros. Si no hemos sido perdonados por Cristo, si no hemos sido rociados por la sangre del Cordero, tenemos el mismo problema. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta oportunidad, Señor, por tu palabra. Gracias te damos en esta oportunidad por la obra de nuestro Señor Jesucristo en aquel madero. Oh Cristo de la gloria, gracias te damos por haber llevado aquel sufrimiento que nosotros merecíamos. Gracias, oh Cristo de la gloria, por beber la copa que nos pertenecía a nosotros. Gracias porque tú fuiste molido por nuestros pecados, porque el castigo de nuestra paz fue sobre ti. Y por tus llagas, oh Cristo, nosotros hemos sido curados. Curados de esa enfermedad mortal que traspasa los límites de este mundo. Pero gracias a tu obra redentora, oh Cristo de la gloria, en aquel madero, el momento que tú repetiste aquellas palabras, consumado es, todo fue hecho. Un pueblo redimido de toda lengua, de toda nación, siendo perdonado, justificado el momento que ese velo fue rasgado. Gracias, Señor, porque si no hubiese, porque tú bebiste esa copa, cada uno de nosotros estaríamos perdidos, Señor. Nos quedamos tan cortos ante tu perfecta y santa ley que nadie la puede cumplir. Pero gracias a que Cristo la ha cumplido y que Él ha muerto por nuestros pecados, ahora nosotros tenemos ese regalo eterno. Señor, oro en esta oportunidad por si hubiese personas en medio de nosotros que aún no se han arrepentido de sus pecados, que aún no han depositado su confianza plenamente y solamente en Jesucristo. Oro, Señor, en este momento para que sea tu Espíritu Santo convenciéndoles de pecado, Señor. Mostrándoles, Señor, el estado fatal en el cual se encuentran. Pero a la vez, Señor, que sea tu palabra como ese bálsamo, Señor, trayendo la buena noticia de que no importa cuál fue su pecado, qué tan grande o prolongado fue, Jesucristo y su sangre son más poderosas que cualquier pecado que nosotros hayamos cometido. Amigo, amiga, si tú no te habías acercado a Cristo en arrepentimiento y depositando tu confianza en Él, hazlo en este momento. No lo dejes para mañana, pues posiblemente el día de mañana no llegue. Gracias te damos, Señor, por
permitirnos aprender de tu palabra, Señor. Por poder ver tus advertencias, Señor, en nuestra carne débil, Señor. Pero cómo nosotros somos fortalecidos, Señor, cuando nosotros oramos, Señor. Ayúdanos a orar, Señor, como Jesucristo oró, en todo momento buscando tu voluntad, oh Dios, antes que la nuestra. Gracias te damos, Señor, todo esto te lo hemos pedido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.